La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. El fenómeno ovni, como siempre digo, en estado puro, y yo creo que de un gran investigador como el que tenemos de nuevo hoy, Carlos Alberto Jurchuk. Carlos Alberto, bienvenido de nuevo hasta tu casa, La Rueda del Misterio. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Qué placer estar nuevamente contigo. Disfruto muchísimo de estas charlas, hablando de estos temas que tanto nos gustan, y por supuesto aprovecho para enviarte a ti y a todos tus oyentes un fuerte abrazo desde Argentina. Pues la verdad que igualmente un fuerte abrazo desde aquí, desde España, y bueno, para hablar de esos temas que tanto gustan los oyentes de La Rueda del Misterio y que realmente pues disfrutan y son muchos los oyentes, ya te digo, hasta te lo he comentado alguna vez, hasta en el taller donde he llevado alguna vez el coche me he encontrado que te diese la enhorabuena con esas investigaciones. Bueno, antes de empezar, ya sabes que siempre me gusta que hablemos de tu programa, youtube.com/demonios, el canal Demonio de YouTube. Cuéntanos. Como bien dices, youtube.com/demonios, un canal que habla sobre el misterio en general. Y bien, como siempre digo, por ahí comencé abordando en el canal el tema OVNI, y de hecho puede ser que sea el tema principal en cuanto a cantidad de videos sobre ovnis, pero en realidad lo que me interesa es abordar el misterio en general, del cual el fenómeno ovni forma parte de ese mundo, digamos, ¿no? Pero no es lo único misterioso que tenemos en este mundo. Así que nada, los invito a que visiten el canal. Tenemos directos todas las semanas, de lunes a jueves, a las 24 horas de España, en esta época del año, con invitados de todo el mundo, y la verdad que hay mucha interacción con la gente en el chat y demás, así que los invito a que nos visiten. Una amplia variedad de temas, siempre de alguna u otra forma relacionado con el misterio. youtube.com/demonios. youtube.com/demonios, ese canal Demonio que, bueno, tiene cientos de programas. Yo te pregunto siempre, Carlos Alberto, ¿cuántos programas tenéis ya? Mira, hace poco llegamos al directo 666, que no es un número indiferente para un canal que se llama Demonios, digamos, ¿no? El número de la bestia, el 606, que de hecho aprovechamos ese programa para hablar sobre el anticristo, un trabajo que hizo un investigador chileno, Felipe Arancibia, sobre el anticristo. Bueno, aprovechamos ese directo tan simbólico, 666, el número de la bestia, para hablar de ese tema. Y aparte de los 666, bueno, más de 666 directos, además tenemos con la sumatoria de otros videos y demás, más de 1000 videos disponibles para el público en general, y después una cantidad de más de 100 videos para los suscriptores del canal. Bueno, ahora nos vamos a ir a finales de los años 80. Verano austral, invierno aquí realmente, y bueno, es un caso que como me has comentado antes de comenzar, un caso desconocido que has comentado alguna vez de pasada, pero hoy lo vas a hablar directamente. Un encuentro nada más y nada menos que del tercer tipo. Cuéntanos y ponnos en situación. En los años 80, donde todavía no pensamos ni en internet ni en teléfonos móviles. Exacto. Este es un caso que lo he mencionado muchas veces en diferentes entrevistas, cuando te preguntan o te hacen la clásica pregunta de tantos casos que conoces, ¿cuál es el que más te impactó? ¿Cuál me diría? Etcétera, etcétera. Bueno, este caso que voy a presentar hoy es uno de esos casos que más me impactó, más que nada porque el testigo, el protagonista, es hoy en día un gran amigo mío. Entonces, siempre que nos vemos,
no falta oportunidad para preguntarle de nuevo sobre el caso, detalle del caso, y siempre me dice lo mismo. La verdad que es un caso increíble, como verán. Por eso siempre hago mención en las entrevistas, además de este caso, pero normalmente no hay tiempo en esas tipos de entrevistas a desarrollar el caso. Lo menciono así por arriba. Pero creo que vale la pena mencionarlo porque es muy interesante. Este caso, como bien decías, ocurre al final de la década del 80, año 87, 88, febrero. Yo conozco al testigo, al que hoy es mi amigo, unos 10 años después del hecho. Es decir, yo lo conozco a esta persona, que no voy a dar el nombre porque esta persona es una persona que nunca quiso que mencione su nombre, etcétera, etcétera. Obviamente puedo mencionar el caso, todos los detalles del caso, pero no le interesa que se diga su nombre, digamos, ¿no? Es una persona que obviamente, a partir de esta experiencia que tuvo, le interesa el tema OVNI, pero no es un investigador, nada, ni está así sumamente metido, pero sí le interesa mucho, y a partir de esta experiencia empezó a leer cosas sobre el tema OVNI. Entonces yo conozco a esta persona 10 años después del hecho, como decía, en el año 97. Primero la conozco por internet. En aquel entonces yo tenía una página, perdón, el año 98 fue, pues yo tenía una página en internet que recién había puesto al aire, que se llamaba El Dragón Invisible, página que estuvo entre el 98 y el 2012. A través de esa página mucha gente me escribía, mucha gente me compartía experiencia. Así fue como se contactó primero conmigo por correo electrónico. Fue al principio, o sea, el año 98, cuando recién estaba poniendo la página, 98, 99. Y fue con el tiempo, primero por correo electrónico, y después él vive en Buenos Aires, yo vivo en La Plata, a unos 60 kilómetros, así que con el tiempo nos encontramos personalmente, ahí nos empezamos a ser muy amigos, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Él, a lo que voy, como yo me contacto con él más de 10 años después del suceso, no se acordaba bien exacta la fecha, o sea, porque no era que, como no era un investigador del tema OVNI que anota todo, digamos, cuando le pasa algo raro, no, él le pasó esto y después no se acordaba bien la fecha de lo ocurrido, pero fue 87 u 88 en el mes de febrero aproximadamente. Él en esa época viajaba todos los veranos de Sudamérica, a Uruguay, porque tenía departamento allá, entonces era todos los veranos, entonces también eso fue difícil precisar la fecha también por esa circunstancia. Pero todo indicaría que fue en febrero del 87. Y él, estando en Punta del Este, que es donde tenía su departamento, esto es en la costa atlántica uruguaya, ahí donde se termina el Río de la Plata. A él siempre le gustaba manejar, y particularmente le gustaba manejar de noche. Manejar nos referimos a conducir, ¿verdad? A conducir un vehículo. Claro, digo porque yo lo sé y muchos seguro oyentes lo saben, pero bueno, muchas veces depende de cada país, se llama de una forma o de otra, el conducir coches. Exacto. Entonces, un día fue a visitar a unos amigos de él a Punta del Diablo. Esto es al norte de Uruguay, en cercanías de una ciudad limítrofe llamada Chuy, que está ahí en el límite con Brasil. Esto es bien al norte de Uruguay, sobre la costa atlántica. Entonces regresaba de esa reunión de noche, madrugada, por un camino que une Chuy a Punta del Este, que es todo un camino costero que se desplaza a orillas del mar, digamos, a orillas del Océano Atlántico. Venía solo, ruta muy tranquila, no había casi nadie en la ruta. Así, y en un momento dado, él tiene la necesidad, pero no una necesidad fisiológica, sino la necesidad de parar, bajar a la playa. Entonces, cuando encuentra una bajada a la playa, reitero, un camino todo costero, desciende por ese camino, estaciona el auto al costado de la playa, se baja del auto,
deja la radio del auto, porque él venía escuchando radio, la deja prendida y fuerte, como para dejar la puerta del vehículo abierta y él sentarse en la playa a mirar, a fumarse un cigarrillo, a mirar las estrellas, y escuchaba la música de fondo, ¿verdad?, que provenía del auto. Y se quedó ahí sentado mirando las estrellas, digamos. No, él insiste, no me pude explicar por qué, pero tenía esa necesidad de parar en la playa para mirar las estrellas. Hoy en día yo te puedo decir que es parte de la interacción del fenómeno ovni, que interactúa con el testigo y de alguna forma lo induce a hacer alguna conducta por algún motivo. El ejemplo clásico que ocurre muchísimas veces es cuando el testigo te dice: yo estaba dentro de mi casa, estaba haciendo la comida, lavando los platos, lo que sea, siento la necesidad de salir al patio, no me preguntes por qué, salgo al patio, salgo afuera de la casa, miro para arriba y pasa la luz. Bueno, esto mismo le pasó a mi amigo. Estando ahí sentado en la playa, escuchando la música que provenía del auto, de golpe le llama la atención una estrella en el cielo, muy brillante, y esa estrella cada vez va tomando mayor luminosidad, se va agrandando, cuestión que resultó ser un típico plato volador. Y cuando digo el típico plato volador, es el típico plato volador que uno se imagina en las películas y demás, dos platos soperos invertidos, unidos por sus bordes, que desciende lentamente y se posa sobre el agua, a 1 metro del agua, digamos, no estaba flotando en el agua, sino estaba, no estaba como un barco en el agua, sino que estaba un par de metros arriba del agua, se quedó ahí flotando, como en muchos de estos casos, en la parte ecuatorial de la nave, tenía unas luces que giraban lentamente, se escuchaba, es más, en la parte de abajo también tenía una luz roja abajo, se escuchaba un pequeño zumbido, etcétera. Típico. A él pasan dos cosas. Primero, que él no siente miedo. En ninguna parte de la historia que vamos a relatar, él no siente miedo, lo cual también es otro dato interesante, porque muchos sostienen que el temor es como un impedimento para el contacto con ellos, dicen. Y lo segundo que después notó, no en ese momento, pero después recordó, es que a partir de ahí se produce lo que también ya se conoce comúnmente dentro del tema como una campana de silencio. Es decir, la música que provenía del auto, él la deja de escuchar. Pero esto es algo también típico, esta campana de silencio, o por ahí le dan otro nombre, es cuando alrededor del testigo en un encuentro de estos encuentros cercanos ya no se escucha más nada, no se escucha ni pájaro ni nada, es como que se aísla el espacio en cuanto a sonidos externos. De pronto, detrás de la nave, que por cierto se estaba a 2 metros del agua, 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros del agua, flotando ahí, levitando, ya estaba a pocos metros de la playa, o sea, estaba ahí nomás. De pronto aparecen 2 seres desde detrás de la nave que se le empiezan a acercar a mi amigo. ¿Cómo eran los seres, Carlos Alberto? Pero evidentemente esos seres, ¿cómo eran morfológicamente? Eran dentro de la tipología de seres del tema ovni, eran los clásicos nórdicos. Personas como nosotros, quizás un poco más alto, o sea, 1,80 m, 2 metros, pero personas iguales que nosotros, con textura igual, pelo un poquito largo, color oscuro, los dos, y digamos, lo único que llamaba la atención, más allá del plato volador, era su vestimenta, que era una vestimenta también clásica, esos buzos enterizos que le cubrían todo el cuerpo.
como siempre decimos, si a esas dos personas o esos dos seres o esas dos entidades las vestís con ropa común de calle y la largás en medio de Madrid o de Barcelona, pasan totalmente desapercibidos, digamos, ¿no? Y más si van a Noruega, a un país más, o a Alemania, más desapercibido pasan, sí, bueno, digamos, dentro de... Aquí en Málaga, por ejemplo, que tenemos una amplia colonia de personas que vienen, incluso que viven de las regiones nórdicas. Exacto. Así que, bueno, estas dos personas se empezaron a acercar hacia el testigo, primero sobre el agua, y cuando digo sobre el agua, es sobre el agua, o sea, esa primera parte caminaban arriba del agua como Jesús, prácticamente, digamos, ¿no? Lo cual uno también daría pie a pensar en algunas cosas, pero bueno. Y recién, o sea, que flotaban sobre el aire por sobre el agua, y recién cuando empiezan a caminar en la playa, ahí sí, ya van caminando normal, digamos, porque inclusive hasta recuerdo a mi amigo que quedaban las pisadas de la caminata de estos seres. Entonces, se le acercan a mi amigo, mi amigo que estaba, en ese momento estaba, al principio todo estaba sentado escuchando la música, como decíamos, al ver que este plato desciende, él se levanta y se queda de pie. O sea, estos seres se acercan hacia él, se quedan parados frente a frente a unos 2 metros, 1,5 metros, 2 metros, o sea, ahí nomás. Y acá comienza lo que comúnmente se diría una comunicación telepática. Porque lo que dice mi amigo es, mirá, me dice, yo no llegaba ni a decir la pregunta o a hacer un comentario con la boca, que al solo pensarlo ya como que recibía en la mente la respuesta, ¿verdad? O sea, no llegó un punto que no hablaba yo, o sea, yo pensaba y todo fue mental, digamos, ¿no? Que estuvieron así 2 o 3 minutos, digamos, dialogando. Básicamente lo que le dijeron estos seres es también otro mensaje típico de estas entidades, que es que no sos el único. O sea, le decían a mi amigo, vos no sos el único, hay muchas personas como vos que hemos contactado en todo el mundo, que van a volver pronto. Por cierto, comentario al margen y un poco haciendo spoiler, fue el único encuentro que tuvo con ellos, digamos. O sea que nunca, hasta ahora no cumplieron la promesa que iban a volver a contactarlo. Y después, bueno, los típicos mensajes de cuidar el planeta, etcétera, digamos, ¿no? Que estamos destruyendo el planeta, que tenemos que cuidar el planeta, etcétera. Fue unos pocos minutos que duró este diálogo, que más que diálogo fue un discurso, digamos, de parte de ellos. Y en un momento dado, los seres se dan vuelta como para irse. En ese momento, vuelvo un paso atrás. Con respecto a la vestimenta, que yo te decía que lo único que lo diferenciaba era la vestimenta, digamos. Te leo textual un párrafo de uno de los tantos correos que me mandó por escrito al principio, digamos, ¿no? Decía: tendrían un mono puesto, algo que no difería mucho del color de la piel. Eran de tez blanca, estos seres eran de tez blanca, y el buzo, el mono, también era como de una tonalidad parecida. Tenía como una tonalidad brillosa, como si fuera algo metálico en todo el cuerpo, en cuanto a la vestimenta, ¿no? Lo único que yo podía ver eran sus manos, o sea, de tonalidad de piel, sus cuellos y las caras. O sea, personas, salvo por la vestimenta y por el plato que tenían detrás, personas que podrían haber pasado totalmente desapercibidas en nuestro mundo. Vuelvo al relato. Entonces, cuando estos seres se dan vuelta como para regresar, me dice, o mejor dicho, dice mi amigo que él quería saludarlos como los humanos.
O sea, para mi amigo, él estaba claro, él se daba cuenta en ese momento que estos seres no eran de esta tierra, digamos, ¿no? Por todo el contexto, digamos, ¿no? Entonces, antes que se vayan, los quería saludar como los humanos. ¿Y cómo es como los humanos? Dándose la mano. Porque hasta ese momento ellos estuvieron parados frente a frente, como a 1,5 metros, 2 metros, uno del otro, pero no tuvieron contacto físico en ese momento. Todo fue telepático y respetando la distancia. Pero él los quería saludar como los humanos. Pensó, o sea, y de darle la mano como los seres humanos, como nos damos acá en la Tierra. Entonces, uno de los seres se da vuelta, se le acerca a él y simultáneamente ambos extienden la mano y se dan la mano. Ahí es cuando mi amigo dice, recién describíamos la tonalidad de la piel de la mano y de la cara. Ahí dice que a él le pareció que tenían como un guante de seda transparente en las manos. Y parecían que no tenían guante, pero al tocarlo, al estrechar su mano, eran muy suaves, muy suaves. Entonces a él le quedó esa idea o esa sensación de que tal vez tenían como una especie de guante transparente, así tipo de seda, por eso la suavidad del contacto. Pero acá no termina el tema. Mi amigo, mi amigo lo que quería hacer era retenerlos o mantener hablar con ellos lo más tiempo posible. O sea, como que quería más, digamos. Entonces, se le ocurrió en ese momento darle un obsequio, un regalo. Él decía, como de parte de la humanidad a estos seres. Y lo único que tenía, imagínate, no tenía nada ahí para darle. Y lo único que tenía era lo que nosotros conocemos como una bandana, que es un pañuelo que en esa época era costumbre atárselo en la muñeca, o llevarlo en el pelo, digamos. Sí, era muy frecuente en esos años. Yo creo que fue a nivel mundial llevar, sobre todo en la muñeca, como una pulsera y demás. Exacto, este era un pañuelo que lo tenía atado en la muñeca, que de hecho hasta el día... Bueno, no voy a decir nada, entonces, lo único que tenía era para regalarle eso, esa bandana, ese pañuelo. Entonces se lo desata y se lo ofrece a la persona, a este ser que se le acercó para saludarlo. El ser lo acepta, le recibe el pañuelo, lo mira, hace como un gesto de agradecimiento y ahora sí, se da media vuelta y con el otro ser se vuelven a la nave. ¿Está? O sea, se llevó el pañuelo de regalo, la bandana de regalo. Como ocurrió cuando venían hacia él, cuando se retiran, lo mismo. Mientras van caminando por la playa, van dejando las marcas en la arena, y después la parte del agua ya ahí van como flotando, o sea, no se hunden en el agua, sino como van flotando arriba del agua, y van hasta atrás del plato. Este plato, las luces que estaban girando en el ecuador de la nave empiezan a girar más rápidamente, también un efecto típico o algo típico de otros casos, digamos, ¿no? Empiezan a girar las luces más rápidos, aumenta el zumbido, este objeto se eleva, este plato se eleva y se pierde en el cielo, o sea, se va haciendo más chiquito en el cielo, hasta que en un punto, hasta que lo terminó de ver, era como una estrella más en un momento y desaparece. Mi amigo, ni bien termina todo este suceso, se queda un rato más. Ahí después se da cuenta, cuando estábamos hablando del caso, que cuando se fue de la nave, ahí empezó de nuevo a escuchar la música del auto. También se puede interpretar que estaba tan concentrado en lo que estaba viviendo que no le prestó atención a la música mientras ocurría todo el hecho. Pero bueno, que cada uno lo analice, lo interprete como quiere. La cuestión que cuando se va a la nave, ahí él recuerda ya empezar a volver a escuchar la música, etcétera. Igual se queda un rato más en la playa, y al rato, se sube al auto y regresa. Él me decía, en toda esa noche no me crucé prácticamente con ningún auto, no es que había otro auto, no. Y una playa desierta en medio de la nada, o sea, no es una playa de esas públicas que siempre hay, no, buscó una bajada, la primera que encontró, y ahí en medio de la nada pasó todo esto una madrugada de febrero.
Pero él quedó tan enganchado con esto, o sea, se quedó con tantas ganas de volver a encontrarse con ellos, que de hecho me dice, regresé todas las noches durante una semana, regresé al lugar con el deseo de ver si volvían, pero nunca volvieron. Y bueno, y ahí se volvió, después de estar un tiempo ahí en Uruguay, se volvió a Buenos Aires como siempre, a hacer su vida normal. La cuestión es que él, en esa época, no existían los celulares, los teléfonos eran todos fijos, digamos, línea fija. En esa época, él pagaba para no figurar en la guía telefónica. Los jóvenes que están escuchando este programa ni saben lo que es una guía telefónica, pero eran unos librotes grandes como una enciclopedia, con los números telefónicos escritos de todos los habitantes de una ciudad, ¿tá? Y que todos los años te daban, la empresa telefónica te daba una guía telefónica actualizada ese año con todos los números. O sea, y la guía telefónica era muy útil para ubicar personas o la dirección de una persona, porque figuraba el nombre de la persona, la dirección y el teléfono. Él pagaba, como hacía otra gente, para no figurar en la guía. Vos podías pagar para que tu nombre no aparezca, para que nadie te llame, para que nadie te ubique, nada, ¿sí? Hoy en día con los celulares esas cosas ya no, el tema de la guía telefónica ya no existe, pero bueno. Bueno, por ahí sí en internet, por ahí tenés las versiones en internet. Todavía quedan algunos teléfonos fijos que los puedes buscar por internet. La cuestión, con esto te quiero decir que no era fácil ubicarlo a él. Si uno no lo conocías o tenías relación con él, muy difícil que un extraño supiera dónde vivía, ¿sí? Y un día llega a su departamento y le habían pasado por debajo de la puerta una tarjeta, una notificación de que tenía que ir al Correo Central de Buenos Aires para retirar un paquete, una encomienda. Y él le llamó la atención porque realmente no esperaba encomienda de nadie. Más por curiosidad fue a ver de qué se trataba. Va al Correo Central, le muestra la notificación, le entregan el paquete. El paquete no tenía remitente, tenía solamente un sello postal de Puerto Montt. Esto es al sur de Chile. Ya vamos a volver con eso. Y como se imaginarán, cuando abren la caja, ¿qué se encuentra dentro de la caja? La bandana. El pañuelo. Y él la reconoció enseguida, no solamente por el color y demás, sino porque, como él para atársela acostumbraba a morder una de las puntas, para atársela en la muñeca, la reconoció enseguida, porque tenía la punta mordida como él ya sabía, y el color y todo lo demás. Era la bandana, que de hecho la bandana la tiene hasta el día de hoy. Cada vez que la lleva siempre atada a la palanca de cambio del vehículo, del auto. Ya es como no sé si como un amuleto o qué, pero la llevo siempre. También con el íntimo deseo de algún día volverse a encontrar con estas entidades, ¿no? Por supuesto que también tuve la oportunidad de tenerlas en mis manos y demás. Nota al margen, ya vamos a volver con el caso, porque esto hay un comentario más para hacer. Hace un par de años, estuvo JJ Benítez acá en Argentina y lo entrevistó a mi amigo. Para un futuro libro, digamos, no sé si ya lo publicó o no, pero en algún futuro libro de JJ Benítez la idea que podía llegar a aparecer el caso de él. Y él le preguntó, le comentó JJ Benítez a mi amigo si había hecho analizar la bandana. Y mi amigo jamás se le ocurrió esa idea en todos los años. Y ahora por ahí tendría poco sentido, porque obviamente está totalmente contaminada en todo sentido, digamos, no hay una trazabilidad, digamos, que se pueda hacer la bandana. Pero bueno, se quedó con la idea de que por ahí algún día pueda encontrar, hacerla analizar, digamos, a la bandana. La cuestión es que estas entidades le devolvieron el regalo a través de una encomienda, lo cual es loquísimo, es increíble. Y vuelvo al tema de Puerto Montt. Yo te decía, la caja, la encomienda, que por cierto, otra cosa que son cosas que uno hace sin pensarlo, digamos, y hoy uno lo lamenta no haberlo hecho, digamos.
pero me decía, vos sabés que tiré la caja, tiré todo el papel, o sea, no me quedé con nada. O mejor dicho, lo había guardado, no sé si algo, el papel, algo, pero como que después lo perdió en alguna de las tantas mudanzas, ¿viste? Como que no le dio mucha importancia en su momento, y hoy lo lamentamos, digamos, así que bueno hubiese sido conservar el envoltorio con el sello y demás, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos tiene la bandana, que andás a ver por dónde viajó esa bandana. La cuestión que yo te decía, Puerto Montt, sur de Chile, que parecería lo mandaron de cualquier lugar, eligieron un lugar al azar y mandaron desde ahí, qué sé yo. Pero no es un dato menor, o es un dato llamativo si se quiere. ¿Por qué? Porque el Puerto Montt, que está en el sur de Chile, frente a una isla llamada Chiloé, y ahí empieza toda la zona de islas del sur de Chile, toda esa zona, muchos la relacionan con un tema muy polémico dentro de la ufología, que es la isla Friendship. Tema sumamente polémico. Vos hablás particularmente con chilenos, con investigadores chilenos, vas a tener gente que está totalmente a favor y gente que está totalmente en contra. O sea, es un tema que genera muchísimo debate, muy discutido y demás, pero, casualidad, esta isla de Friendship, o esta supuesta isla de Friendship, estaría habitada por estos seres nórdicos que, bueno, entre otras cosas, por ahí tendrían la facilidad de curar enfermedades. De hecho, mucha gente intentó ir a la isla de Friendship a curarse, etcétera, etcétera. O sea, los seres que habitarían Friendship son los mismos tipos de seres que vio mi amigo, y casualidad, el paquete vino del sur de Chile, digamos, ¿no? Es un dato de color, si se quiere, para tener en cuenta. Y bueno, hasta el día de hoy, mi amigo, siempre que nos vemos, siempre me sigue contando lo mismo. Bueno, hay un montón de detalles más. Por ejemplo, el auto era un Renault 11. Un Renault 11. Y él recuerda que a partir de ese incidente, esto es un dato así menor, pero para que tener en cuenta, digamos, ¿no? A partir de ese incidente, la chapita que tenía delante del auto, ahí donde estaba el radiador, donde entra la toma de aire. El rombo, ¿no? El rombo de la marca. Exacto, el rombito de la marca brillaba, de noche brillaba. Es más, me decía, yo podía, me acuerdo, me decía mi amigo, que en esa época, después que pasó esto, él, cuando dejaba a la noche el auto estacionado en algún lugar, después lo encontraba fácilmente porque brillaba, no brillar, ¿cómo lo puedo decir? Como queda como algo así fosforescente. Algo florecía, ¿no? Como el fluorescente, o fosforescente. Exactamente. Entonces, a él le servía para ubicar su auto, porque sabía que era el loguito fluorescente. Que eso duró un tiempo. Después el auto lo vendió, bueno, lo mismo. Uno, hoy en día, si hubiese pasado el suceso hoy en día, se analizaría el auto, la chapita, todo, digamos. Pero bueno, son esos pequeños detalles que, recordemos, el caso ocurrió en el 87, yo me contacto con él, yo lo conozco a él recién en el 91, 12 años después del suceso, y era una persona que no le interesaba el tema, tuvo esta experiencia interdisciplinaria, pero entonces por ahí hubiera un montón de cosas que uno hoy diría, qué bueno hubiese sido analizar la chapita esa del auto, qué bueno hubiese sido analizar el envoltorio o la caja misma de la encomienda, etcétera, etcétera. Y que bueno, que ya no se puede hacer, digamos, ¿no? Y obviamente la misma bandana, ¿no? Hacer un análisis al momento de haberla recibido, qué sé yo. Pero bueno, más allá de todo esto, para mí es un caso increíble por todos los elementos que tiene, porque es mi amigo y yo le creo y sé que lo que él me cuenta es lo que él vivió, y por este detalle anecdótico de que los seres le devolvieron la bandana a través de una encomienda. La verdad es que, Carlos Alberto, interesantísimo, impresionante, bueno, y voy a decir que increíble, pero no que no lo puede uno creer, sino realmente alucinante este caso, porque, bueno, yo no sé si en la playa,
como él volvió varios días, una semana o durante una semana, él encontró restos como en otros casos como ¿te acuerdas que hablábamos de Cerro Pajarillo o de algún otro lugar? Encontró algunas señales en la arena o por los alrededores, o si él se dio cuenta de que había algo o era totalmente normal. Perdón. Estaba justo buscando los correos originales, porque tengo todo guardado. Los correos, perdón que me voy por otro lado. Estaba justo buscando los correos originales, los primeros correos que él me mandaba. Es más, tengo hasta la fecha y todo. Hace un montón que no miraba estos correos. Él se contacta conmigo en el 23 de diciembre del año 97, 10 años después del suceso, por correo electrónico. Y bueno, en esos primeros correos me detalla muchas cosas. Y por ejemplo, lo comento así porque esto generalmente no lo menciono en las entrevistas porque por ahí me olvido, pero ahora que tengo el correo te lo puedo leer textual. Toda esta comunicación fue telepática, pero él recibía más que nada imágenes vía telepática. O sea, en la mente se le aparecían cosas. Por ejemplo, ese primer encuentro dice, cuando se acercaron a él, dice, yo puse mis palmas hacia adelante en señal de armonía. Se le ocurrió hacer ese gesto, digamos. Sonrieron y automáticamente calculo que empecé a recibir las imágenes. O sea, en ese instante porque dice, no fue mediante habla, sino que fue más que nada con imágenes que recibí la información en mi mente, donde entendí que venían de las estrellas, de un mundo parecido a con atmósfera idéntica o casi idéntica tal vez. No lo puedo precisar, pero creí entender de 3 galaxias de distancias. Estuvieron, así varios minutos, y bueno, sigue contando la historia. El tema es que, insisto, esta interpretación que él hace, por ejemplo, creí entender que venía de 3 galaxias de distancia o que venían de otra estrella y demás, es obviamente una interpretación de él, digamos, ¿no? Ante las imágenes. Cada uno puede interpretarlo de la forma que quiere, pero bueno, lo interesante es que esa comunicación se dio a nivel mental, no fue a nivel del habla. Reiterame la pregunta que me hiciste recién y te preguntaba que como había él ido una semana o durante una semana a la playa, se había encontrado, como en otros casos hablábamos de Cerro Pajarillo en alguna otra ocasión, o alguna alteración de la tierra, de la arena, de los alrededores de la playa. No. 2 cosas. Primero, sí, él se acuerda de ver las pisadas esa noche. O sea, la noche que ocurrió el suceso, ver las pisadas que dejaron estos seres, que fue la única, si se quiere, evidencia física del hecho, ¿no? Las pisaditas. Que después no las volvió a ver, digamos. O sea, el otro día o las otras noches no las volvió a ver. No sabe si porque se borraron o porque por ahí fue a un lugar distinto al que ocurrió el hecho, porque imagínate que es toda una zona muy similar, o sea, tenés kilómetros y kilómetros de bajadas de playa muy similares. Él creyó estar seguro que la que bajó las noches siguientes es la que pasó, pero bueno, por ahí se equivocó, por eso no vio las huellas. Así que después no quedó. La otra evidencia física podría ser, como decíamos recién, el tema de la chapita en el auto, pero después ya no quedó, no había más evidencia. Se puede tomar también el pañuelo, la bandana como evidencia cuando se la devolvieron. Eso sería, que de hecho la bandana es lo único que hasta el día de hoy sobrevive, digamos. También quería preguntarte, hablábamos en algún caso con Lorena Cerrata de Café Omni Rosario sobre la afectación emocional de la persona, de la persona que tiene un encuentro en la tercera fase, que ve seres o que indica que haber visto seres, en este caso completo, naves, seres, incluso interacciona con ellos. ¿Cómo este amigo tuyo, cómo lo vivió y cómo lo ha vivido a lo largo del tiempo? Él, antes del suceso, no
no le interesaba el tema. Seguramente habría leído algo y demás, pero no era un fanático del tema. Después del suceso, obviamente que sí, porque fue un suceso positivo, entonces se interesó por el tema. Él siempre quiso volver a encontrarse, quiere volver a encontrarse con estos seres. A partir de ahí empezó a leer más y demás, pero no se hizo investigador ni nada. O sea, él tiene su trabajo, sus actividades, le interesa leer sobre el tema. Por eso se contactó conmigo con el tema de la página en internet. Que si bien se contactó antes de que yo tuviera la página del Dragón Invisible, porque yo antes de esa página tenía otra, yo formaba parte de un grupo antes del Dragón Invisible y tuve por un año en una página de ese grupo. Entonces se contactó a través de esa página. En realidad se contactó por una amiga, para hacerlo más hilando más fino. O sea, una amiga en común que él se contacta con una amiga en común y después le pasa mi correo y a partir de ahí empezamos a hablar. Y bueno, y al día de hoy le interesa el tema, es lector, más que nada es un lector de libros sobre el tema. Va cada tanto, si hay alguna conferencia, algún encuentro así sobre que se hable de estos temas, por ahí va, pero nada más que eso, digamos, o sea, es el interés. Él tuvo la oportunidad de viajar varias veces afuera de Argentina, estuvo en España, ahí en España trató de contactarse con JJ Benítez, no lo pudo contactar en persona en España, pero sí tuvieron contacto a nivel correo y demás. Fue por eso cuando JJ Benítez vino hace poco, la última vez que vino a Argentina, ahí se pudieron encontrar personalmente. Pero más allá de eso no es un fanático del tema, pero sí tiene el deseo de, ojalá que algún día se le pueda cumplir, de volverse a encontrar con estos seres, porque para él fue una experiencia positiva, lo cual siempre hay que aclarar, digamos, dentro del fenómeno ovni tenés experiencias positivas para el testigo y otras que no son tantas, digamos, que no son tales, inclusive experiencias muy traumáticas, pero para él fue una experiencia positiva que se quedó con ganas de más, así que nada, ojalá que se le pueda cumplir el deseo alguna vez. Bueno, en algunos casos, no sé, y a mí me gustaría, me imagino que no, por lo que has comentado, está el fenómeno del missing time. En este caso, por lo que me comentan, no hubo ese fenómeno, ¿no? El tiempo perdido. No, aparentemente no, y todo indicaría que no hubo tiempo perdido. O sea, él recuerda todos lo que sucedió esa noche, que fueron pocos minutos, digamos, uno lo relata acá en una hora, pero en realidad, la realidad, la experiencia duró pocos minutos, digamos, ¿no? O sea, ver el objeto, bajan estos seres, unos minutitos hablando y regresan, digamos, ¿no? Y él recuerda todo, o sea, no es que en algún momento dice, acá no sé qué pasó de golpe, no. Él recuerda todo, según él, no hay ningún tiempo perdido. De todas formas, también nunca se puede descartar eso, o sea, en estos encuentros nunca se puede descartar. Pero no le interesa hacer una regresión ni nada por el estilo, así que, pero todo indicaría que no hubo tiempo perdido, que fue todo un encuentro muy simple, digamos, ¿no? De encontrarse, dar un par de mensajes, como ocurrió en muchos otros casos, e irse. Y también uno se pregunta, ¿y por qué estos seres supuestamente de una civilización súper avanzada, que vienen de otras galaxias, andás a saber de dónde vienen, ¿por qué van a perder el tiempo con uno cualquiera al medio de la nada para decirle un par de cosas y volverse? O sea, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿por qué hacer tanta movida, como decimos en Argentina, para estar 2 minutos con alguien y después volverse y darle un mensaje así genérico? No sé. Es una de las tantas incógnitas del fenómeno, digamos, ¿no? O sea, hay cosas que hace el fenómeno que es muy difícil de entender con la lógica humana. La lógica humana muchas veces pues no se pueden aplicar en estos casos, por desgracia, pero yo me imagino que, como tú bien dices, recibe una encomienda, un paquete, este hombre, y qué sensación, porque claro, yo voy mucho a lo humano también,
a ti te mandan, tú has visto o has tenido esa experiencia, sea o no investigador o que te guste el fenómeno OVNI, pero te piden el pañuelo y ¿qué sensación tuvo este hombre al abrir el paquete? Te comentó cómo él se sintió, si es que se sintió como si fuesen a contactar con él o una forma de respuesta, y más viniendo pues de Chile. Tú has hablado del fenómeno de Friendship, a favor y en contra, que hay, bueno, hicimos hace años, y está en la Rueda del Misterio, pues con esas grabaciones, algunos muy polémicas de radioaficionados, otros incluso dicen pues de grandes hospitales que existen, que bueno, no se han detectado con ningún sistema, pero ¿qué sintió? ¿Qué sintió este hombre cuando recibe ese paquete? ¿Te comentó algo? No, nada especial. Primero, el tema de que haya venido porque tenga el sello postal de Puerto Montt, como él en esa época no conocía del tema, no lo relacionó con nada, o sea, no lo relacionó con Friendship ni nada de eso, pues no conocía el tema en esa época. Bueno, que de hecho lo de Friendship había pasado hace poco entre comillas, digamos, ¿no? El auge de Friendship, o el inicio de Friendship, fue por el año 85, con una famosa observación ocurrida ahí en Santiago de Chile, y esto que te estoy mencionando fue en el año 87, o sea, el tema Friendship, digamos, estaba, si se quiere, un poco en su apogeo en esa época, pero él no lo sabía, no conocía Friendship, no conocía nada, o sea que no lo relacionó con nada por ese lado, y sí, quedó sorprendido, digamos, como quedaremos cualquiera de nosotros, pero no. Yo creo que, no sé si alguna vez me lo dijo, pero yo creo que no sé si se habrá sentido contento o decepcionado con el paquete. Decepcionado porque como que te devuelvan un regalo, digamos, ¿no? Claro, porque pero bueno, no te lo devuelve una persona que tú conoces, sino esos seres o ese ser o esos seres que evidentemente salen de toda lógica. Claro, entonces tal vez se haya puesto contento también por el hecho de que un poco esa encomienda le ratificó lo que había vivido, digamos, ¿no? Que fue algo real, que lo vivió realmente, que no fue una ilusión, aunque para él jamás lo consideró una ilusión, ni un sueño, ni nada. O sea, para él siempre fue 100% real, pero bueno, el recibir la encomienda con la bandana es como que le ratificaron que sí, que era real, o sea, realmente fue real, digamos. Así que yo creo que fue positivo por ese lado. Esa prueba de fe que bueno, que muchas veces necesita también las personas para que no fuese un tema o él pensase que podía ser un tema de imaginación. Pero Carlos Alberto, tú, investigador del fenómeno OVNI, muchísimos años investigando casos. Tú has comentado que han ido investigadores tan conocidos como Juanjo Benítez allí a hablar con él. A ti y ya no estamos hablando de la persona amiga que te ha hablado, sino como investigador analítico de casos y del fenómeno OVNI, que como tú bien dices, se va a investigar el caso, que conoce a las personas, que ha entrevistado muchísimas personas con este fenómeno. ¿A ti cuál es tu impresión o sensación? Para mí, y no puedo evitar no ser 100% objetivo, digamos, en esta precisión, para mí es un caso que realmente sucedió, un caso con muchos elementos que se repiten en otros casos, o sea, lo que le pasa a mi amigo no es nada extravagante en cuanto al contexto del fenómeno OVNI, digamos, ¿no? Hasta te diría es un caso clásico de encuentro cercano al tercer tipo, en cuanto a la forma de los seres, en cuanto a los mensajes, a la forma de dar los mensajes, en cuanto al objeto, en cuanto a la situación, en cuanto a la interacción que en cierta forma como que lo obligan a descender a la playa, o sea, típico caso de encuentro cercano al tercer tipo, de los clásicos, con elementos que se repiten en la campana del silencio, con elementos que se repiten en un montón de casos. Entonces, el caso es altamente creíble. Para mí es un caso real, o sea, la persona, el testigo, relata lo que vivió. Es
el giro, digamos, final del regreso a la bandana es lo que lo diferencia de otros casos, digamos, ¿no? Es lo que lo hace distinto a otros casos, pero que no le quita credibilidad. Al contrario, yo creo que le suma un dato interesante. Lo que siempre vamos a lamentar es que no enterarnos del caso, no en el momento, sino más de 10 años después. O sea, hay mucho como para analizar o investigar, no hay. Yo me pregunto, ¿qué pasaría hoy en día con un caso así? Normalmente las personas tienen un celular hoy en día, así que habrá, en un caso como este ocurrido hoy en día, ¿podrá el testigo filmar algo, fotografiar algo? Ese diálogo, estar cara a cara con los seres y tener un celular, ¿no? Una selfie, ¿sacará una selfie con los seres hoy en día? En un caso así, no sé. Pero es un caso sumamente interesante y que bueno, inclusive el elemento de Friend, de Puerto Montt, etcétera, su posible, si se quiere, rebuscar un poquito de relación con Friendship. No, es un caso con muchos elementos que a mí me parecen los casos más importantes que han ocurrido, que es simple, es un caso muy simple, porque es bajar, decir un par de palabras y volverse, pero que a su vez es muy complejo, con muchos elementos para analizar. Como oyentes, sabes que tenemos pues los que, bueno, escuchan el programa, los que analizan, pues evidentemente ahí está la prueba o la muestra que no solamente lo escucha o lo oye, sino que dice que no porque no y además es imposible. ¿Qué le diría a esto tipo de oyente o persona que se acerca? Porque claro, aquí puede decir, bueno, iba, no sé, o tenía sueños, había tomado 20 cervezas, o ¿tú qué conoces a la persona que cómo defendería o cómo explicaría quizá, o qué le diría a esos críticos acérrimos? No, bueno, eso también me omití, o me olvidé, mejor dicho, de decirlo al principio. Él no es de beber, no es de beber alcohol, mejor dicho, menos y muchísimo menos cuando maneja. O sea, él tenía que regresar esa noche, de noche en el auto, tenía que conducir varios kilómetros en auto, entonces no había bebido alcohol ni droga, menos, no es de tomar droga, así que en ese sentido te diría que no, que estaba totalmente lúcido. No estaba con sueño, porque él, como te decía, él le gusta conducir vehículos y le gusta conducir vehículos de noche. No estaba totalmente, no tenía sueño, nada, o sea, no es que estaba cansado, no es que paró en la playa porque estaba cansado y dijo, bueno, voy a descansar un poco, no. Paró en la playa porque tenía, no sé, sintió esa necesidad de parar, pero que aún hoy, como le pasa a otros testigos, no lo puede explicar por qué paró, porque sí, pues no sé por qué, pero tenía la necesidad de parar. Pero no por sueño ni por cansancio. Así que yo doy fe que es una persona que estaba en sus cabales, digamos, con todos sus sentidos despiertos y demás, y que lo que le pasó es algo, o sea, lo que él te cuenta es lo que él vivió. Ahora pueden estar, digamos, puede venir alguien y decirte, no, bueno, en realidad lo que él vio fue una proyección que le sacaron de su mente. Y si bien él vio todas esas cosas, interactuó, él creyó interactuar con esas personas, pero físicamente no estaban ahí, a pesar de que estaban las huellas en la playa, digamos, las pisadas, qué sé yo. Pero bueno, nada, cada uno después lo puede buscar una explicación, cada uno por su cuenta, digamos, eso da la libertad a cada uno. Pero si uno analiza dentro de la casuística OVNI, como te digo, es un caso simple con un montón de elementos que se repiten en otros casos. No es un invento, no fue una historia inventada. Eso te lo puedo asegurar que no fue inventado, o sea, así lo que él cuenta es lo que él vivió, digamos, ¿no? Después, la explicación del origen de lo que vio, que quedan, si eran de otros planetas, si venían del sur de Chile, si era algo mental o lo que quiera, que cada uno le busque la explicación que crea mejor. Que crea conveniente y que, bueno, el testigo cuenta su verdad, como tú bien dices, y bueno, pues evidentemente ya cada uno y cada oyente va a sacar sus conclusiones.
Bueno, el caso es impresionante, Carlos Alberto. Volvemos otra vez al principio del programa, youtube.com/demonios. Cuéntanos de nuevo el dónde, cuándo lo pueden escuchar, esos directos, esos programas, cómo seguirte, todos los datos de contacto. youtube.com/demonios. Hacemos directos todas las semanas, de lunes a jueves a las 24 horas de España, 7 de la tarde hora de Argentina, y directos normalmente con invitados de diferentes partes del mundo. Hablamos no solamente del tema OVNI, sino del misterio en general, y hay mucha interacción del público, de la gente que ve los directos a través del chat y demás. Así que los invito a que visiten el canal, espero que les guste y suscríbanse, que eso nos ayuda muchísimo. youtube.com/demonios. El canal, como ven, se llama Demonios, que no tiene nada que ver con lo demoníaco, es por otro motivo que creo que ya lo comentamos, si no lo comentaremos en otro programa. Lo comentaste en otros programas, y bueno, la verdad es que es un canal pues que recomendamos desde aquí de la Rueda del Misterio. Carlos Alberto, como siempre, un placer, un caso interesantísimo para aquellos que nos gusta el fenómeno OVNI, el fenómeno del contacto, en este caso del tercer tipo, y que prácticamente inédito. De verdad, muchísimas gracias, y como siempre, un fuerte abrazo y hasta pronto. Un fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes.